Bueno, como podemos observar, tenemos el diagrama de flujo, en el cual nos indica que al iniciar tenemos lo que es la entrada de la recepción de materia prima, que en este caso vendría a ser la mazorca de maíz. Luego de este proceso pasa al secado, en el cual en este proceso va a salir lo que es agua. Luego pasamos al siguiente proceso, que es la molienda, en el cual va a salir lo que son los desperdicios. Al momento de pasar al siguiente proceso va a entrar lo que es el licor blanco a la cocción y va a salir agua. En el siguiente proceso vamos a lo que es el tamizado 1, en el cual va a salir lo que es el licor negro. En el siguiente proceso va a ingresar agua al lavado 1 y va a salir agua a 0.05% de desperdicio. En el siguiente proceso va a entrar lo que es el peróxido de hidrógeno al blanqueado y va a salir O2. Luego pasa el otro proceso de tamizado 2, en el cual va a salir lo que es el peróxido de hidrógeno. Luego en el siguiente proceso, en el lavado 2, va a entrar agua y va a salir agua. Luego cuando pasamos al siguiente proceso, al proceso de moldeado, va a salir agua. Luego pasamos al proceso de prensado, también va a salir agua. Luego pasamos al proceso de secado y en este caso va a salir agua evaporada. Y luego pasamos al siguiente proceso del bobinado, al proceso de cortado y al proceso de empaquetado. A continuación vamos a ver lo que es nuestro sketch de nuestro proyecto para conocerlo de una manera mucho más didáctica. Como podemos ver, tenemos una vista aérea de nuestra planta. Aquí es el ingreso a nuestra planta, en la cual primeramente nos vamos a dirigir a lo que es nuestra caldera. Vale recalcar que en este segundo parcial se ha añadido una caldera, ya que la caldera va a alimentar los secadores en su operación mediante vapor y esta va dirigido por medio de tuberías hacia los secadores, como podemos ver en la imagen, antes de que llegue a su proceso de secado 1 y secado 2, proceso en el cual previamente se le implementó 2 termómetros. Vemos lo que es la recepción de la materia prima. Bueno, como tenemos conocimiento, la recepción de las materias primas es el primer paso en la cadena de elaboración de productos en cualquier establecimiento o empresa. Por lo tanto, tenemos que darlo con seguridad y con criterio con el fin de salvaguardar la inocuidad alimentaria de nuestras elaboraciones o de nuestros productos que vamos a elaborar. Donde se recetará nuestra materia prima, que vendría a ser la mazorca de maíz. El siguiente proceso tenemos lo que es el secado de la materia prima. Como sabemos, esta es una operación unitaria que consiste en aplicar calor por un tiempo determinado a la materia prima, con el fin de deshidratar o quitar la humedad que éste contiene en su interior, y así obtener un resultado seco o con un porcentaje mínimo de agua. Por lo general, estos tipos de productos tienen una cierta cantidad de agua más que todos los otros productos. Lo que vamos a realizar aquí es resecar lo que es la mazorca de maíz para obtener la mayor cantidad de celulosa, que este vendría a ser una pieza fundamental para la realización de nuestro papel. Luego pasamos al siguiente proceso, que vendría a ser la molienda. La molienda lo que hace es reducir el tamaño de partículas sin un medio líquido. En esta operación se procede a moler las hojas de mazorca de maíz con la finalidad de disminuir su tamaño en partículas mucho más pequeñas. En otras palabras, lo que es la mazorca de maíz, se tritura la mazorca de maíz para obtener materiales mucho más finos para generar una mejor consistencia al momento de elaborar el papel. Luego de la molienda pasamos al siguiente proceso, que es la preparación del licor blanco. Para lo que es la cocción necesitamos un reactivo como tal, para que se genere lo que es la forma del papel. Para eso nosotros tenemos que hacer la creación de un licor blanco, en donde hay varias formas de realizar esta reacción. Pero la más ideal para hacer una reacción de Clark se utiliza lo que es la preparación de licor blanco. Que la preparación de licor blanco es más que todo la reacción que tiene el sulfuro de sodio con lo que es el agua. ¿Para qué? Para obtener hidróxido de sodio y sulfurato de sodio dentro de este proceso, que es muy importante. Luego pasamos al siguiente proceso, que vendría a ser la cocción.
Como podemos observar, dentro de las alternativas tradicionales se encuentra el proceso antes mencionado, que se le denomina CLARF, que emplea el hidróxido de sodio y sulfuro de sodio. El proceso de cocción tiene como función la separación de la lignina y la celulosa, para de esta manera obtener una pasta celulósica. Luego de la cocción, del proceso de cocción, pasamos al proceso de tamizado, el proceso de tamizado 1. Eh, bueno, este proceso se lleva a cabo en un digestor de tipo continuo. La materia prima pulverizada se introduce por la parte superior y una vez que se encuentra dentro del digestor, comienza la separación entre esta y el licor de impregnación, llamado licor blanco. Este último se mezcla de hidróxido sódico y sulfuro de sodio, que permite la liberación de fibras de celulosa, de los demás componentes que forman parte de la materia prima. Luego del proceso de tamizado, pasamos al proceso de lavado 1. Este proceso es usado para limpiar la pulpa celulósica, que se la limpia con agua desionizada varias veces hasta que el agua no salga de color amarillo, que es su principal objetivo. Luego del proceso de lavado 1, pasamos al blanqueado. El principal objetivo del blanqueado de pastas, aunque no es el único, es hacerlas más blancas. En algunos casos se desea, más que blanquear, lo que se desea es purificar la pasta durante el blanqueo, disolviendo la lignina, la resina, iones metálicos o hidratos de carbono, que no sean celulosa. Bueno, en este proyecto se utilizará como reactivo el peróxido de hidrógeno. La utilización de peróxidos como agentes blanqueantes es lo más usual en las pastas de alto rendimiento, pero también puede ser utilizado en el blanqueo de pastas químicas como etapa final del blanqueo. Luego de este proceso pasamos al tamizado 2, el cual nos indica que se remueve la cantidad de peróxido de hidrógeno que no reaccionó de la pulpa con la utilización de un matiz para extraer la mayor cantidad de la misma. Luego del proceso tamizado 2, pasamos al proceso de lavado 1, de lavado 2, perdón, que en el proceso de lavado 2 lo que va a hacer es eliminar los restos de peróxido de hidrógeno contenido en la pulpa de agua desionizada. Luego del proceso de lavado 2 pasamos al proceso de moldeado, que ya son uno de los procesos casi finales y de los más importantes. Bueno, a partir de este proceso, el proceso de moldeado, se le va a extraer todo el porcentaje de agua necesario para obtener nuestro material requerido, que en este caso es hojabón a 6% de humedad, que sería lo ideal. La formación de esta hoja se tratará de transformar un caudal de esta pasta diluida en una lámina delgada, ancha y uniforme, con todos los componentes perfectamente distribuidos. Luego del proceso de moldeado pasamos al proceso de prensado, secado y bobinado. Bueno, en el proceso de prensado, en la sección de prensado, la hoja es transportada a través de una serie de prensas donde se elimina gran parte del agua y se consolida la hoja. Las fibras son forzadas a un contacto íntimo para facilitar posteriormente la operación de secado. El prensado se realiza haciendo pasar la hoja en contacto con el fieltro entre dos rodillos. En este proceso la hoja es transportada a través de los rodillos que la van presionando y a la vez le dan al papel unas condiciones superficiales y de resistencia favorables para su posterior utilización. Esto se lo realiza con la operación del secado, con la cual conseguirá reducir la humedad del papel hasta el 6% de agua, que sería lo más ideal, que es el contenido que debe tener al final del proceso de la fabricación, el papel de hojabón. La operación del secado se realiza en una sección conocida como sequería, y en ella el calor hace que el agua de la hoja se evapore dejándola seca. Al final de esta operación, el papel habrá eliminado prácticamente la totalidad del agua que tenía, quedando
con una ligera humedad, aproximadamente el 6%. Deseada su composición final para mantener su elasticidad. Y por último, el papel que sale de la máquina se enrolla en forma de bobinas para facilitar su transporte y utilización en las demás operaciones. Cada una de estas bobinas, llamadas bobina madre, son almacenadas hasta su siguiente operación. Luego de esto pasamos al siguiente proceso, que vendría a ser el cortado. Dentro del proceso del cortado, como ya se han formado las láminas dentro de las bobinas, se dirige una cortadora que le da las medidas de las hojas establecidas, que vendrían a ser de 21 por 29,7 centímetros. Luego que pasan del proceso de cortado, pasamos al último paso, al último proceso, que vendría a ser el proceso de empaquetado, en el cual aquí lo que se va a realizar, lo que se hace es que se empaqueta la hoja en paquetes de 500 hojas y lo tenemos dentro del almacén. Esto sería todo el proceso que se vendría a realizar por etapas. Y bien, continuando con la explicación ahora en la parte de los cálculos, encontramos lo que viene a ser que en este caso utilizaremos lo que es la caldera, ya que vamos a ver cuál es la energía que emite la caldera. En sí se comparten dos conceptos diferentes, ya que nos va a servir uno para saber el calor con el que se genera lo que es la radiación y la convección y dos, el calor que emite la caldera. Como primero encontramos lo que viene a ser este cuadro, que nosotros lo sacamos de un sitio web y nos va a ayudar para la realización de nuestros respectivos cálculos posteriormente. Entonces encontramos la tabla para lo que viene a ser para la pérdida de energía de los gases en combustible. Luego pasamos a lo que nosotros tenemos como datos, que respecto a las mediciones de la temperatura en la chimenea de la caldera, el análisis de gases se realizó en las distintas condiciones de operaciones. Y decimos que cuando tenemos temperatura de gases de chimenea y encontramos una llama alta, esta trabajará con 210 grados centígrados. Cuando encontramos una llama baja, trabajará con 240 grados centígrados. La temperatura de aire chimenea a llama alta será de 175 y de llama baja de 185 grados centígrados. Con respecto a la concentración de oxígeno, a llama alta será de 4,2% y de llama baja será de 5,45%. El exceso de aire será de 25% a llama alta y a llama baja de 35%, y la concentración de CO va a ser de cero. Pasamos a la parte de los cálculos y como datos tenemos la temperatura de transferencia a 20 grados centígrados de referencia, perdón. Este valor nos da ya nuestra descripción, o sea, nuestro ejercicio y la relación aire-combustible estequiométrico del diésel de 14 y la concentración de hidrógeno, bueno, el porcentaje de 10. Para comenzar con los que vienen a ser nuestra parte de cálculo, encontramos el calor de gas, que vamos a hacer a despejar esta respectiva fórmula para luego saber el calor de gas de llama alta y el calor de gas de llama baja. Una vez despejado la fórmula, encontramos que nuestra masa de gas va a ser igual a 1 más menos 9 por el porcentaje de hidrógeno. Entonces reemplazamos tanto esta fórmula para nuestra calor de gas de llama baja, quedándonos como resultado 650,997, y para el calor el de gas en llama baja será de 753,786. Pasamos a nuestro siguiente cálculo y van a ser las pérdidas por radiaciones y convecciones. Para determinar estas pérdidas en las calderas se realizó un levantamiento de sus dimensiones y luego se pidió la temperatura en su manto cilíndrico, tapa posterior y tapa frontal. Esta tabla nos va a ayudar para lo que viene a ser las pérdidas de calor. También lo sacamos de un sitio web. Y como datos tenemos lo que viene a ser las descripciones tanto de nuestro cilindro, que el largo caldera va a ser tendrá
tendrá un valor de 4,5 metros, diámetro de la caldera de 2,1 metros, la temperatura del manto cilíndrico de 50 grados centígrados, la temperatura de la tapa posterior de 80 grados centígrados y la temperatura de tapa frontal de 70 grados centígrados. Como datos adicionales también tenemos que el manto cilíndrico tiene su densidad de 90 watts sobre metros cuadrados de un área y su área de 48,8 metros cuadrados. La etapa posterior de 78 en su densidad del flujo, del área de 3,5 metros cuadrados y la etapa frontal de 78 y un área de 3,2 metros cúbicos cuadrados. Luego encontramos el proceso para sacar lo que viene a ser nuestro total de calor. Continuando ahora encontramos lo que viene a ser nuestro balance de energía del reactor 1, en este caso sería el licor blanco, y encontramos nuestra reacción del sulfuro de sodio más agua va a ser igual al hidróxido de sodio más sulfidrato de sodio. Tenemos lo que viene a ser nuestro dimensionamiento del digestor, encontrando que tenemos una longitud de 1,4 metros, una altura de 3,5 metros, una profundidad de 0,9 metros y un radio de cúpula de 1,74. Pasamos a lo que viene a ser la pérdida de calor, la pérdida de energía por calor en el medio ambiente y nos da como resultado 72, 63, 7,41. Y para calcular esto necesitaremos, bueno, como siguiente paso necesitaremos lo que viene a ser nuestra área, que el área es igual a la altura por 2 pic radios. Y nos da como resultado 30,7878 metros cuadrados. En el coeficiente global bueno, este resultado nos va a ayudar para poder determinar lo que viene a ser el coeficiente global de transferencia de calor, que nos da como resultado 17,330 kilowatts. Pasamos a los cálculos de caudales, de caudal de vapor necesario para calentar lo que viene a ser la parte del digestor. Tenemos todos los datos, tanto nuestro calor específico, temperaturas, la entalpía de la vaporización del agua. Una vez ya reemplazado todas las fórmulas, nos queda que el caudal del vapor necesario va a ser igual a 4,83 kilogramos sobre horas, pero lo transformamos a segundos y nos queda 0,001343 kilogramos sobre segundo. Pasamos a nuestra siguiente parte, en el cual encontramos el balance de energía de nuestro segundo reactor, que es el blanqueo. Para el cálculo del volumen total de la chaqueta, se dice que el reactor se encuentra provisto de una chaqueta calefactora alrededor de un recipiente de reacciones. Esta brindará las condiciones de temperaturas necesarias para el estudio cinético de la reacción. La chaqueta de calefacción está construida de la siguiente manera. Bueno, obtenemos lo que vienen a ser nuestros datos para lo que viene a ser el volumen, para encontrar lo que viene a ser el volumen total de la chaqueta. Y una vez hecho esto, tenemos como resultado que el volumen va a ser de 0,01 metros cúbicos. Para el volumen recipiente sumergido tendremos un resultado de 58,52,80 centímetros cúbicos, pero lo transformamos a metros cúbicos y nos queda 0,0059 metros cúbicos. Para el volumen total lo vamos a obtener mediante la fórmula volumen total de la chaqueta menos el volumen total de recipientes sumergidos y nos quedará un volumen total de 4,35 litros. Para la densidad de lo que es nuestro peróxido de hidrógeno, nos queda que es de 1,45 gramos sobre centímetros cúbicos. Reemplazamos la fórmula para encontrar la masa y tenemos una masa de 6,3314 kilogramos. Y nuestro calor específico del peróxido de sodio es de 3,3076 kilojoules sobre kilogramos por Kelvin. El calor necesario, mediante esta fórmula, nos quedó que nuestro resultado sería de 730,9087 kilojoules. Pasamos al balance de energía del horno de secado. Encontramos las dimensiones del horno seco y las dimensiones de la mazorca de maíz. Bueno,
para lo largo es de 2 metros, para lo alto viene a ser de 1,5 metros, lo ancho 1,5 metros. Esto para los dimensionamientos del horno seco. Y para lo de la mazorca de maíz vendría a ser un volumen de 0,004 metros cúbicos, la densidad de 450 kilogramos sobre metros cúbicos y la masa de 0,20 kilogramos. Empleamos esta siguiente fórmula que también fue sacada y bueno, es útil para nuestros procedimientos. Encontramos, bueno, estos valores de aquí, que viene a ser, estos valores que están incluidos en esta parte son los que hemos sacado de nuestra tabla. Por ejemplo, el valor de aquí, nosotros lo encontramos en la parte de aquí, de 1,0234, que es el mismo que utilizamos acá. Y para nuestro siguiente, que vendrá a ser la masa del aire seco, también lo encontramos aquí, que es de 1,0663. Bueno, en conclusión, para sacar la masa del aire húmedo utilizamos esta fórmula, quedándonos como resultado que la masa del aire húmedo va a ser igual a 461 kilogramos, para la masa del aire seco va a ser de 4,22 kilogramos y para la masa de maíz húmeda va a ser de 0,2 kilogramos. Luego utilizamos lo que viene a ser nuestro diagrama de entalpía de temperaturas, que va a ser muy útil. Y bueno, y encontramos lo que viene a ser nuestro calor 1 del calentar del horno mediante esta fórmula. Y nos queda que nuestro calor 1 va a ser igual a 12,48 kilojoules. Nuestro calor 2 del calentar aire húmedo en el interior del horno va a ser igual a 9,75. Y para encontrar nuestro calor total se hace la sumatoria del Q1 y el Q2, que en este caso sería calor 1 y calor 2, quedando como resultado 22,23 kilojoules. Pasamos al caudal del horno, tenemos todos los siguientes datos que previamente lo hemos obtenido unos que otros, y encontramos que tenemos nuestra humedad final, nuestra humedad inicial, nuestro calor específico, nuestra entalpía de vaporización del agua, los cambios de temperatura, los cambios de temperaturas tanto para el aire y la tusa en el secado, y la eficiencia del secado y el tiempo de secado. Pasamos a lo que viene a ser nuestro caudal másico del vapor que entra al horno y nos queda como resultado mediante esta fórmula despejada que va a ser igual a 0,0008 kilojoules sobre segundo. Y por último pasamos a lo que viene a ser nuestro diagrama PID, que es el que podemos apreciar en esta imagen. Bueno, yo les voy a hablar ahora del dimensionamiento de equipos, comenzando por la molienda. Como tenemos en los datos aquí en el Excel, vemos que la velocidad de operación, la capacidad va a ser de 54,90 kilogramos sobre hora, el espesor de la tusa después del cortado va a ser 0,005 metros, y el diámetro más desfavorable del corte de tusa va a ser de 0,05 metros. Este también va a tener un número de cuchillas de 4. Para los cálculos vamos a buscar lo que es el volumen de cortado por revolución, que es BC. Tenemos la fórmula y nos da un total de 0,000397 metros cúbicos. Y para las revoluciones de diseño de cortado tenemos RPM sobre capacidad sobre VC, que va a darnos 22,62 metros cúbicos. Asimismo, se desea calcular la potencia requerida. Ahí tenemos los datos, que es la densidad del acero inoxidable, que va a ser 8.000 kilogramos sobre metros cúbicos, el diámetro de disco, que va a ser 0,4 metros, y el espesor de disco, que va a ser 0,06 metros. Tenemos ahí la fórmula de la inercia del volante, que nos va a dar un resultado de 0,112 kilogramos por metro cuadrado, y también vamos a sacar lo que es la velocidad del disco en metros cúbicos, que utilizando la fórmula nos va a dar 0,00075 metros cúbicos. También tenemos lo que vendría a ser la masa de inercia del volante, dándonos un resultado de 6,03 kilogramos. Bueno, con esto calculamos la energía cinética del volante, que vendría a tener la velocidad angular final, que sería 36,62 radianes sobre segundo, y el coeficiente de fluctuación, que vendría a ser 0,04.
Sacamos la fórmula y nos da que vendría a ser 6,47 Nm. Bueno, ahora tenemos también lo que es el torque o el movimiento angular del volante, que ahí está la fórmula. Dándonos así y despejando el tiempo nos va a dar 24,72. También sacamos lo que es la energía promedio del corte, que es la masa utilizada para el corte, que es 0,02 kilogramos de mazorca de maíz. La altura de las cuchillas para el corte, que vendría a ser 0,25 metros. Dándonos así una energía potencial promedio de corte de 0,49. Aquí sacamos lo que es el trabajo, que para el trabajo tenemos el dato también de lo de antes, que era la velocidad angular, que era 36,62 radianes sobre segundo, y el trabajo que se debe realizar, que aquí está, el trabajo vendría a ser equivalente a el volante más lo del 4 del corte, dándonos así una potencia de 0,42 HP. Ahora vendría a ser lo que es el horno secador. Para este tenemos un volumen neto de la mazorca, que vendría a ser el volumen de la mazorca, 0,00044 metros cúbicos. Este horno que vemos aquí tiene la capacidad de 200 mazorcas, tiene un volumen de 0,08869 metros cúbicos. En los datos también tenemos que la densidad de la mazorca vendría a ser 450 kilogramos sobre metros cúbicos. Tenemos una temperatura de funcionamiento que debería ser 54,5 grados Celsius y también una humedad inicial que vendría a ser el 80%, que equivaldría a 0,8. Y la humedad final, que es el 12%. Bueno, ahora tenemos lo que es el CP de la mazorca seca, que vendría a ser, utilizando la fórmula, vendría a ser 1,37. La humedad final también que queremos llegar es al 12%, ya que ese valor nos libra de la mazorca de maíz que no contenga ningún patógeno o bacteria en su interior. Vendría a ser el tiempo de secado 100 minutos, que es lo que vamos a trabajar, dándonos así un calor de 485 watts, esto pasado a kilowatts sería 0,99. Bueno, aquí para el reactor tenemos que la fórmula N2S, que vendría a ser sulfato de sodio más agua, que vendría a reaccionar a hidróxido de sodio más sulfurato de hidrógeno, de sodio, perdón. Ya, en los datos tenemos que para el desarrollo del cálculo vamos a utilizar la fórmula de la velocidad de reacción, que vendría a ser 0,8 mol sobre decímetros cúbicos por hora. Tenemos las condiciones de los bordes, que vendría a ser T0 horas, T1 vendría a ser 2 horas, FA0 y FA09. En los moles alimentados, inicialmente de A a T va a ser de 0,38 kilomol de sulfuro de sodio. En la ecuación para el diseño de reactores intermitentes, tenemos la fórmula. Despejando el tiempo, nos va a quedar, despejando la fórmula para encontrar lo que es el volumen, nos va a quedar el volumen en decímetros cúbicos va a ser de 5.057,38. Y en metros cúbicos, que es lo que queremos, va a quedar 5,6. Bueno, partiéndolo con lo que ha explicado mi compañero, tenemos lo que es el blanqueado, en donde tenemos una velocidad de reacción de peróxido de hidrógeno que reacciona con agua más oxígeno. Donde los datos para el desarrollo del cálculo tenemos lo que es la velocidad de reacción, que trabaja con 0,25 moles sobre diámetro de metro cúbico por hora, en donde las condiciones de borde es de temperaturas igual a 0, temperatura 1 igual a 2H, y el FA igual a 0, y el FA cuando trabaja con T1 es de 0,3, en donde los moles de alimentación inicial de A en tiempo igual a 0 trabaja con 0,07 kilogramos mol de peróxido de hidrógeno. La ecuación para el diseño de reactores intermitentes batch es una fórmula básica que lo ha explicado mi compañero anteriormente, en donde lo da como un resultado de volumen que es de 22,43 metros cúbicos. Bueno, lo que es el bombinado, aquí se encuentra la información de cada uno de los rodillos que podemos observar en la gráfica, en donde se sacan lo que es el volumen, la masa cilíndrica y lo que es la inercia, y con esa información se puede hallar lo que es la velocidad
angular y la aceleración. Con ello se puede calcular lo que es se puede saber y calcular lo que es la potencia y el trabajo de cada una de estas bobinas, en donde la sumatoria de todas estas potencias trabajan con una bobina de un proceso de 9703,272 watts. Este se relaciona con un factor de servicio de potencia total obtenida, en donde el factor de servicio y la potencia es igual a PT por Fs, en donde la potencia trabaja con 145.500,91 watts, donde transformando esto nos da un resultado de 19,15 HP. Bueno, lo que es el tamizado tenemos los siguientes datos, en donde la carga es de 160 kilogramos de máxima carga de tamiz. La velocidad de la caja de tamiz es de 0,55 metros sobre segundo. La radio de la manivela trabaja con 0,04 metros. La longitud de la biela trabaja con 0,15 metros sobre segundo. Y el coeficiente de fricción estático de acero nylon trabaja con 0,45. Tenemos lo que es la fuerza de fricción, que para calcular se obtiene de la multiplicación de 160 kilogramos por metro sobre segundo cuadrado y por 9,8, que da un resultado de 1568 newton, en donde multiplicando esto con la longitud de la biela nos da un resultado de 705,06 newton, en donde el trabajo realizado nos da un resultado de 1300,06 newton, en donde la fuerza máxima es de 1351,95 newton. Hacemos lo que es el análisis cinemático del sistema de la biela de la manivela, donde calculando esto mediante la fórmula nos da un resultado de 13,47 radios sobre segundo, en donde transformándolo a RPM nos da un resultado de 128,71. Calculamos el cálculo del torque, en donde nos da, calculando la fórmula que es la fricción máxima más R, la T, nos da un resultado de 54,07 newton. En donde la potencia se halla mediante el peso total sobre el peso máximo del tamiz, dando un resultado de 3,08 y redondeándolo esto nos da un resultado de 3. Bueno, tenemos lo que es la banda transportadora, en donde mediante los datos que obtenemos es de la longitud de la banda transportadora de 30 metros y el tiempo que conlleva a transportar todo este producto es de 10 segundos. Hacemos los respectivos cálculos en donde la velocidad de la banda trabaja con 3 metros sobre segundo y en donde primero tenemos que calcular lo que es la carga de tensión de la banda. Baja un poquito. En donde la información para el cálculo es que la carga de producto es de 20 gramos sobre centímetro, el peso de la banda es de 0,3 gramos sobre centímetro al cuadrado y el coeficiente de fricción de acero es de 0,26 y la carga de vida de acumulación es de 0,3 gramos centímetros y la carga de altura del transporte es de 30 centímetros, dándonos un resultado de BP de 3070,45 gramos sobre centímetro, en donde con estos datos obtenidos tenemos que ajustar la tensión de la banda, dándonos el factor de servicio de 1,4 y multiplicando esto mediante el BP, nos da un resultado de 4.298,63 gramos sobre centímetro. Tenemos lo que es la resistencia permitida de la banda, en donde el factor de la temperatura es de 0,98, el factor de resistencia es de 0,2, la resistencia de la banda BC es de 1040 gramos sobre centímetro, en donde multiplicando todos estos datos para hallar el ABC nos da un resultado de 203,84 gramos sobre centímetro. Donde la potencia de la bomba trabaja con un ancho de banda de 0,75 metros, en donde mediante la fórmula ya tenemos que trabaja con 94,82 kilowatts, en donde transformándolo esto a HP da un resultado de 0,12.